cuarta vez que intento salir al aire para compartir el devocional de hoy. Cualquier cosa ustedes me pueden avisar a través del mismo canal de Facebook, por WhatsApp, por teléfono, por correo, porque ya digo, estamos teniendo problemas a la hora de emitir y espero que en esta ocasión el devocional de hoy, día viernes, llegue a todos ustedes. Un poco más tarde de lo habitual, pero por problemas ajenos completamente a nuestra voluntad. Nosotros siempre queremos ser puntuales, pero hoy, lamentablemente, ya digo, tenemos problemas con el internet y es algo que se escapa de nuestro alcance, nuestro poder, ¿no? En el Salmo 112 leemos los siguientes versículos, del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Dios, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Versículos realmente extraordinarios, donde encontramos promesas que a todos los creyentes les gustaría experimentar. Sin embargo, hay condiciones, y a veces nos olvidamos de que para ver ciertas y determinadas bendiciones en nuestras vidas, y para gozar de esos privilegios que tanto nos gusta, digamos, recordar y compartir, hay también grandes obligaciones, deberes y responsabilidades por nuestra parte. Número 1, temer a Dios, es decir, respetar a Dios, tenerlo presente en nuestra vida. Edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios sería el punto número 2. En otras palabras, hermanos, si vivimos una vida desordenada, alejados de la palabra de Dios, creyendo que podemos pecar y Dios no va a hacer ni bien ni mal, como ya algunos pensaban en la época del Antiguo Testamento, nos equivocamos rotundamente. Dios no puede ser burlado por nada ni por nadie. Algunos creen que su desorden, que su falta de obediencia a la palabra de Dios, su falta de santidad, no va a traer ningún tipo de consecuencias. Pero estamos viendo que cuando bajamos la guardia, le damos lugar a la arrogancia, a la soberbia, a la religiosidad, que no tiene nada que ver con espiritualidad, las consecuencias son terribles, catastróficas. Y yo creo que desde aquellos días de marzo del 2020, cuando millones de personas estábamos encerrados en nuestros hogares, meditando y reflexionando acerca de lo que estaba ocurriendo por primera vez en la historia de la humanidad, Dios está otra vez hablando muy claramente, sobre todo a su pueblo, porque no hay peor sordo que el que no quiera oír, ni peor ciego que el que no quiera ver. Y hay muchos que se empeñan en no querer oír a Dios, ni saber interpretar adecuadamente las señales que están ocurriendo. Dios nos está hablando otra vez a todo su pueblo, a todos sus hijos. ¿Qué vamos a hacer en esta hora? ¿Vamos otra vez a humillarnos, a orar, a pedir perdón por nuestros pecados, por nuestra negligencia? Y a los 15 días vamos a volver otra vez a lo mismo, olvidándonos del mensaje que Dios nos ha dado. Es que ya ha pasado. ¿Cuántos decían, tengo ganas de que se vaya el tema este del COVID, del confinamiento, etcétera, para volver a la normalidad? ¿Y la normalidad cuál es? ¿Volver a pecar? ¿Volver a desobedecer a Dios? ¿Volver a vivir una doble vida? ¿Ir a la iglesia para cumplir, pero luego el resto de la semana me olvido de Dios y no lo tengo presente en mi vida? ¿Eso es vivir? ¿Eso es volver a la normalidad? Pues preferible que no volvamos nunca a la normalidad. Dios está hablando y nos está hablando acerca de la importancia de poner en práctica su palabra, de humillarnos, de pedir perdón por nuestros pecados, por nuestra negligencia, por todas las cosas que hemos hecho, pensado o dicho que no son correctas, desde los que predican la palabra hasta el último de la fila. Todos tenemos la obligación en estos tiempos, en estos días finales, más que nunca, de vivir de acuerdo a la palabra, de no tener la palabra, la Biblia, como una especie de objeto decorativo encima de una mesa, encima de un escritorio, sino consultar la palabra y ponerla en práctica, interiorizar sus verdades y que nos transforme la vida. Y como decía nuestro hermano Jerónimo ayer en el mensaje, mejor que Dios rompa nuestros planes, mejor que Dios nos rompa nuestros planes que nuestros planes nos rompan a nosotros. No podemos seguir luchando con Dios.
No podemos seguir de espaldas a una realidad, que Cristo viene pronto, que su palabra se está cumpliendo y le guste a quien le guste o le pese a quien le pese, la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Por qué está el mundo como está? ¿Por qué están las naciones, incluida este país donde vivimos, España, como está? ¿Por qué está Europa en crisis, en coma? Pues porque le han dado las espaldas a Dios. Se ha perdido el respeto a Dios, a su palabra. Se está tratando por todos los medios de quitar a Dios de la sociedad, de los colegios, de las universidades, de nuestras vidas, descristianizar Europa, cuando las bases de Europa fueron bases cristianas. De aquí salieron miles de misioneros por todas partes del mundo, de Inglaterra, de Alemania, de Suiza y otras naciones, exportando el evangelio de vida, que transforma los corazones, que une a la familia, que rompe cadenas y ataduras, que quita venda de los ojos. ¿Cuántas personas fueron transformadas y cambiadas por aquellos predicadores que predicaban la verdad, que predicaban de la ira de Dios, del amor de Dios, etcétera, etcétera? Han pasado los años, han pasado los siglos y volvemos otra vez a olvidarnos de Dios, a creer que la vida es simplemente gozar y disfrutar, olvidándonos de que Dios es el dueño de la tierra. No hay nadie que pueda decir yo soy el dueño del mundo. Dios es el dueño del universo y Él pone las leyes, que para eso es Dios. Y tiene todo el derecho de hacerlo y no tiene que pedirle, dicho sea de paso, permiso absolutamente a nadie. Queremos ser bendecidos, queremos tener paz, queremos ser prosperados, queremos que todo vaya bien, pero a Dios, ¿dónde lo dejamos? Es que separados de Dios nada podemos hacer y lo estamos viendo. Cuando el hombre se separa de Dios y se agarra a una religión, me da igual cualquiera que sea, se convierte en un auténtico ignorante y es capaz de comportarse peor que un animal, porque los animales nos dan ejemplo de convivencia, de amor, de unidad, cosa que lamentablemente a veces brilla por su ausencia en la raza humana. Así que mis queridos hermanos, abramos los ojos, abramos el corazón y los oídos, estemos atentos a lo que Dios nos está indicando que hagamos, porque los tiempos son complicados, son difíciles. Pero hay una promesa preciosa que está en el Apocalipsis, que dice que aunque tenemos poca fuerza, por haber guardado su palabra, Él nos guardará de la hora de prueba que ha de sobrevenir sobre todas las naciones de la tierra. El mundo está siendo sacudido de una forma tremenda. Por supuesto, espiritualmente lo primero, pero después en todo, en lo social, en lo económico, y estamos viendo cómo las profecías se están cumpliendo y cómo esto se está poniendo cada vez más complicado y más difícil. Ayer hablando con una persona me decía, ¿y a dónde se puede ir hoy en día? Ya no hay naciones de la tierra que le ofrezcan ese bienestar, ese futuro esperanzador como antaño fue Venezuela para los canarios, que emigraron miles y miles a Venezuela, a Cuba, Argentina. Miren cómo están esos países hoy en día. Miren cómo están. ¿Qué pasó en Cuba? Le dieron las espaldas a Dios. Se hundieron en la más absoluta miseria, de la cual nunca se van a levantar a menos que se humillen delante de Dios y pidan perdón. ¿Cómo está Venezuela? Un país tremendamente rico, un país hermoso, que tiene de todo, en la más absoluta miseria. Lógicamente con el presidente que tienen, que el otro día escuché que le echa la culpa a los españoles de haber crucificado a Cristo, pues ya me dirán ustedes cómo puede un país, por muy rico que sea, levantar cabeza con semejantes personajes. Es tiempo de buscar a Dios. Ya no hay gobierno, ya no hay institución humana, política, religiosa o de la índole que sea, que pueda ofrecerle al hombre esa esperanza. El único que tiene esperanza y respuesta a todos los males del mundo es Cristo. Él dice, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El enemigo no quiere que tú te apartes un tiempito del Señor y se queda tranquilo. Satanás, el diablo, Jesús dijo que viene a hurtar, a matar y a destruir. Él no está satisfecho con que estés un poco tibio o frío. Él no está satisfecho con que dejes de leer un poquito la Biblia o de orar o de congregarte. No, Él va por todas. Serías un trofeo de guerra para Él extraordinario. Así que no bajes la guardia, ponte las pilas, como decimos por aquí, busca a Dios y no pierdas el tiempo en vanidades y en tonterías, porque cuando te des cuenta, la vida te ha pasado y si no has preparado para encontrarte con Dios, habrás perdido la gran oportunidad de tu vida. Hoy el Señor nos llama a todos, por supuesto,
Como dice la Biblia, es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, por el pueblo de Dios. Y ahí entramos tú y yo. Así que vamos a orar. Estemos atentos a los próximos días, lo que va a suceder, porque las cosas están cambiando de una forma tremenda. Y la semana pasada teníamos un mundo y ahora nos vamos a encontrar de repente con otro. Oriente Medio va a cambiar, nunca volverá a ser lo mismo. Y así tantos y tantos cambios. Pero el cambio principal tiene que producirse en tu corazón, en tu vida. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por las oportunidades que nos das diariamente para tomarnos en serio nuestra comunión y nuestra relación contigo. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti, a confiar en ti, a agarrarnos a tu palabra, a tus promesas, a cumplir con nuestros deberes y obligaciones, con las tantas responsabilidades que tenemos que cumplir para que tus promesas se cumplan y veamos la bendición de Dios en nuestras vidas. Señor, ponemos tu pueblo en tus manos. Aquí estamos delante de ti, humillándonos, pidiéndote perdón y suplicándote, Señor, no nos sueltes, Padre, que no nos separemos nunca de tus caminos y que en el nombre de Jesús tu palabra sea la base y el fundamento de nuestra vida y que el temor a Dios, el respeto a Dios sea lo prioritario en nosotros. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres y por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. No ha perdido el control. Cuando los hombres no saben lo que hacer, Él sabe perfectamente lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Oremos para ver milagros, señales y prodigios, como oraban los apóstoles cuando fueron amenazados en Jerusalén, ¿se acuerdan? Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con todo denuedo sigamos predicando tu palabra y mientras tanto extiende tu mano poderosa con señales, con milagros y con prodigios. Nuestro Dios nos puede sorprender. Que digan entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor por estos. Y que Dios vuelva a llenar nuestra boca